Yo hasta la fecha nadie me ha asegurado que hacer una determinada tarea o entrenar de una determinada forma ha sido la causa de una transferencia óptima a un partido muy bueno. Los jugadores de hoy en día tienen que o deben hacer tecnificación para mejorar sus aspectos micro. ¿Por qué? Porque no juegan las horas que jugamos nosotros. Porque ellos reproducen las 3-4 veces que se perfilan en el entreno a la semana. Yo echo mucho de menos en las sesiones de entrenamiento que veo habitualmente, las mías intento que no, la competitividad. Veo muy pocas tareas de entrenamiento en las que un equipo tenga que ganar a otro. ¿Es posible que el plan de partido se te acabe en el minuto 10 porque el rival ha ajustado tal, o porque se ha dado un cambio de lo que sea? Con ¿no? el cero. Es que es muy difícil separar situaciones de juego de manera aislada, porque el llegar a una determinada situación depende de todo lo que has hecho antes. Yo por lo menos no sé decirte si estoy trabajando acciones ofensivas durante 75 minutos si voy a mejorar un 10% mis acciones ofensivas. No sabría decirte. O sea, yo desde hace mucho tiempo, yo casi desde que empecé, hay un principio que para mí es el único que vale. O sea, uno de los que no es inquebrantable, es el que cumplirlo siempre. Pues bienvenidos a un capítulo más de Esfero. Otra semanita más. Otra vez, Mr. Cernu. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Juanvi. Mr. Bienvenido de nuevo. Un placer. Y Yago, bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Quiero guiar este podcast un poco por aquellas cosas que creemos que son importantes y las que verdaderamente son importantes, ¿vale? Esto os he hablado un poco con vosotros antes, pero ¿qué cosas hacemos, no? No sé si por inercia o porque lo hemos estudiado, porque lo hemos visto, porque lo hemos aprendido. ¿Qué cosas son aquellas que veis que puede ser que no sirvan tanto actualmente o que ya estén un poco dinosaurio, por así decirlo, en la metodología de la gente? Es una buena pregunta. Además, yo creo que si echamos la vista atrás, cosas que hace 10 años o 5 años, incluso más corto, creíamos que eran fundamentales para hacer las cosas bien, para ser metodológicamente correcto, técnicamente correcto, y echamos la vista atrás y decimos, madre mía, qué barbaridad estaba haciendo hace 5 años o qué cosas hoy en día me parecen muy poco importantes. Yo recuerdo que cuando empezaba a entrenar me parecía importante desde la ropa que llevaba puesta, el vestuario que nos cambiábamos, el color de los petos, cosas que son totalmente, que hoy en día no le doy ningún tipo de importancia, le doy mucha más importancia, en mi opinión, hoy en día al contenido de lo que voy a hacer que a todo el envoltorio de alrededor. Y sin embargo, hace, a lo mejor 5 no, pero hace 10 años me parecía fundamental que si el equipo no se cambiaba en el vestuario, que si el delantero centro no se ponía en su silla de siempre, ya ese día íbamos a perder. O que el fisio cuando le vendaba el tobillo. Entonces, bueno, hay desde temas metodológicos, que también que el fútbol evoluciona, la vida evoluciona, el futbolista es diferente ahora que antes, y entonces hay que evolucionar con él. Hay a lo mejor lo conoces aquí, un coaching deportivo que se llama Chesco Spa, no sé si lo conocéis, que sí. A mí me parece un fenómeno, que en una de sus conferencias nos dijo una vez que a nivel de vendedores americanos, los 20 vendedores americanos que más vendedores clínicos de medicamentos y medicinas. Sí, visitador médico, perdón. Que más vendían en Estados Unidos, que facturaba más de $1 millón al año, creo que era algo así. Y decía, los tres mejores son los que constantemente cambian sus estrategias de venta. Constantemente se adaptan a lo nuevo. Y además, cuando una estrategia no funciona, rápido la desechan y rápido a probar cosas nuevas. Están constantemente cambiando toda su metodología de venta. Y sin embargo, los que llevan una metodología hace 20 años que les ha ido bien, están estancados en lo mismo. Bueno, pues intentando hacer un símil con lo deportivo, a mí me parece que es muy interesante eso. Yo intento constantemente cambiar, probar, intentar hacer cosas diferentes que pueden salir bien e intentar y también identificar rápido si me gusta, si está bien, si estoy cómodo, creo que funciona, o si no, no pasa nada, vamos a seguir con lo anterior. Que todo va muy rápido, ¿no? Que, por ejemplo, si hablas con un preparador físico, ¿no? Pues a lo mejor hace 5 años, que no hace tanto, pues se llevaba mucho tema de gomas, ¿no? Sí. Mucha resistencia, tal, y ahora no. Y ahora, por lo que sea, todo el mundo, pues mucho más volumen, mucho más peso, mucho más, yo qué sé, pues a lo mejor te hacen más arrancadas, no lo sé. Ese tipo de ejemplo, ¿no? Que 5 años va todo volando. Ha cambiado una barbaridad. Incluso ahora se hacen trabajos en el -1, en el -2, de trabajo de fuerza máxima, de muy pocas repeticiones, porque se produce una activación neuromuscular, un dopaje neuromuscular que se dice, porque sales mucho más eufórico. O sea, es que todo va evolucionando y todo va cambiando. Y es una pregunta muy buena,
que yo no tengo respuesta. No tengo respuesta porque al final, para mí el entrenamiento, el objetivo que tiene es preparar al jugador lo mejor posible para la competición. Entonces, yo hasta la fecha nadie me ha asegurado que hacer una determinada tarea o entrenar de una determinada forma ha sido la causa de una transferencia óptima a un partido muy bueno. Entonces, como eso nadie lo ha demostrado, nadie me lo ha demostrado, pues evidentemente eso hace que mucha gente trabajando de maneras muy diferentes obtenga éxito. Claro. La explicación más cercana que yo encuentro a eso, yo que soy un enamorado del entrenamiento y del proceso, es que esto es un juego de jugadores. Entonces la calidad del jugador al final puede enmascarar cualquier cosa que plantees. O sea, yo desde hace mucho tiempo, yo casi desde que empecé, hay un principio que para mí es el único que vale. O sea, uno de los que no es inquebrantable, es el que cumplirlo siempre, es no lesiones al jugador. O sea, todo lo que plantees que tenga un cierto orden, que tenga una cierta lógica y que el jugador no te se lastime. A partir de ahí, cualquier cosa puede ser válida según el contexto. O sea, yo últimamente, ahora en este periodo de que no estoy con trabajo, que lo que estoy haciendo es estudiar mucho, ver mucha información, repasar mis trabajos, ordenarlos. Bueno, he puesto en orden todos los ejercicios que yo he ido haciendo desde que yo empecé hace 24 años. Tengo una base de datos de 2000 y pico tareas. No sé cuántas salen. Pero estoy convencido que el día que vuelva a empezar, no voy a coger ni una de esas. Voy a hacer las nuevas. Claro. Porque todo cambia, porque sobre todo lo que cambia es los jugadores con los que tú estás entrenando. Entonces, a mí muchas veces que he querido hacer ese ejercicio para llenar horas, en vez de ver tantos partidos que ves en esta época, es decir, voy a preparar una semana, voy a imaginarme que voy a jugar contra las Rozas y voy a verlos y voy a preparar. No puedo. Me paro porque no sé qué jugadores tengo. Entonces, los jugadores que tengo, claro. Aunque, oye, qué tontería, tú puedes preparar una tarea, un juego de posición, una evolución, un partido modificado, una situación de presión contra el rival. No puedo. Me paro porque no tengo a los protagonistas. Entonces, como esos protagonistas van cambiando de cara, van cambiando de nombre, como hemos dicho antes, va cambiando cada año su entorno, van siendo personas distintas. Todo eso hace que eso al final sea un punto muy importante para decirte esto sirve, esto no sirve, esto sirve más, esto sirve menos. De verdad que no lo sé. Yo sí tengo claro qué cosas me gusta hacer y qué cosas no me gusta hacer, o qué cosas creo que van mejor, o qué cosas a mí me da más reparo hacerlas. O ¿como por ejemplo? Me gustan. Yo, por ejemplo, a mí hay dos tareas que no creo que tengan mucha transferencia, que me gustan poco y que son tareas que le gustan mucho a los entrenadores, que son los 11 contra 0, las evoluciones para trabajar situaciones de ataque como parte principal, que no quiere decir que yo no las haga, yo las hago, pero para mí son situaciones de calentamiento, son situaciones que tienen, en mi opinión, que puedo estar equivocada, muy poca transferencia al juego. O sea, yo no creo que un equipo ataque de una determinada manera porque haga evoluciones 11 contra 0. Porque haga 200 cambios de orientación o porque haga 300 rupturas sin rival. No, yo no creo en eso. Porque en el fútbol son tomas de decisión, son rivales, son espacios que van cambiando por la regla de fuera del juego, entonces eso no lo hay. Entonces, eso puede ser una introducción o como un vídeo, oye, vamos a hacer esto por esto, vamos y empiezo con una evolución, ¿no? Pero es el juego el que... Y la otra es el partido. O sea, el partido de los jueves, el partido 11 para 11 en campo entero. O sea, ¿no te gusta? A mí no me gusta. Ya se hace mucho menos, yo creo. A mí no, porque creo que es un espacio tan grande que en un espacio, o sea, en muy poco tiempo pierde ritmo, pierde viveza. Y, o sea, pero sí más reducido, ¿no, mister? O sea, la tarea que... una de las tareas... Claro, una de las tareas... O sea, yo no quiero terminar ninguna sesión mía sin fútbol libre. O sea, nunca. Porque al final, o sea, una de las cosas de las que yo estoy convencido es que hemos perdido el fútbol de la calle. O sea, los jugadores, los niños tienen muchas menos horas de práctica porque no juegan en la calle como nosotros jugamos. Si encima en el entrenamiento no tienen un rato donde todo jueguen, está arreglado, sí, exactamente, donde tengan oye, jugamos 11 contra 11 y gana el que más goles mete. Ya está, y las reglas son el límite y el fuera de juego. Pero siempre 11 contra 11, viste, no te vale. No, me da 7 para 7. Siempre hay un reducido. O sea, un fútbol libre, pero o sea, un día puede ser en medio campo, otro día puede ser un reducido de 3 equipos, otro día puede ser de área a área, otro día puede ser en 3 cuartos de campo. Pero a mí siempre me gusta. Pero a mí el partido 11 para 11, el ensayo, o sea, que yo he oído entrenadores de prestigio que
ellos dicen con buen criterio, que es que estoy de acuerdo, es que si no haces un 11 para 11 a todo el campo, ¿cuándo vas a comprobar que el plan de partido que vas a plantear el domingo funciona? Cuando esas son las condiciones. Con dimensiones, situaciones. Y tiene su lógica y tiene su sentido. Igual que otros entrenadores con los que yo he estado, el 11 para 11 les servía para tener una información para ellos muy válida de saber quién está, quién no está, quién. Y es muy respetable. O sea, a mí, sin embargo, es una tarea que me parece que hay. O sea, que muy rápido pierde ritmo, pierde viveza y que no me da transferencia. No me da transferencia. Al final, el 11 para 11. Tal y como se concibe muchas veces, el jugador se piensa más, bueno, pues me he puesto con este, o me he puesto aquí, ya no voy a jugar, ya se encabrona, o ya empieza a jugar de una manera diferente, o ya empieza a intentar hacer cosas que no. Entonces, son dos tareas que a mí, que yo las hago, y que ha habido días que, oye, hoy creo que es bueno que juguemos un 11 para 11 para que no me escuchen, para que jueguen libre, para que jueguen, o vamos a hacer una evolución, que yo las hago, pero que si me preguntas dos tareas pues a mí son dos tareas que me... Que muchas veces que dices, esta tarea no es aplicable, digamos, a campo, pero que le viene bien al jugador para soltarse un poco, divertirse, un poco de... Pero que va, o sea, no va como... O sea, yo no digo, yo no las hago porque no sirven, porque yo seguro que no sirven, no son buenas. No, yo no creo eso. O sea, yo creo que todo sirve. Siempre que cumplas ese principio de, primero que haya un análisis de todo, un análisis normal de lo que quieres hacer y que lo hagas por algo, por el rival que vas a jugar, por los jugadores que tienes, por de dónde vienen, por qué les ayuda. Esa es por una parte. Y la otra es que no lesiones al jugador. Que no les plantees una tarea que les va a cargar, que les va a destrozar, que ya está. Entonces, a partir de ahí, todo vale. Todo vale. ¿Te acuerdas, Diego, que hablamos de eso, de lo que es importante, de lo que creemos que es importante? Totalmente. Era eso. Es que además estoy totalmente de acuerdo. Cogiendo un poquito todas las ideas que se han dicho aquí, es partiendo de la base fundamental que dice Juan Mides, no hagas ninguna barbaridad que puedas comprometer la salud de un deportista. Cualquier tarea o cualquier situación pensada es válida siempre que el objetivo o el porqué esté muy claro. Entonces, evoluciones no, rondos. Yo he visto muchísimos entrenadores o muchísimas situaciones de hacer rondos y rondos por hacer, sí. Por hacer. Oye, yo meto la estructura, un rondo, una posesión y un doble área. Ahora se ve un poco menos, pero antes había estructuras muy claras, lo que decía Yago. Primer día de sesión, hacer rondos reducidos. Segundo día, tensión, duración, hacer un poquito de juego 11 para 11. El último día, velocidad de finalización y doble área. Era como la estructura básica de todo, que ha evolucionado muchísimo. También depende muchísimo de los días que entrenes, del espacio, de muchas cosas, pero ha evolucionado mucho. Y cualquier tarea es válida siempre y cuando tenga un porqué y para qué. Entonces, si tenemos claro el porqué y para qué, pues con lo que hemos sentado más cómodos los entrenadores o con que te sientas tú y el grupo también. Hay grupos que les va muy bien hacer de vez en cuando un 11 para 11 porque les va bien al grupo y porque no es un grupo pesado. Lo he hecho en mis antes. Hay muchas veces que hay grupos que están más tiempo pensando en qué peto me ha dado, ha puesto a los dos centrales que y no vale para nada hacer eso. Y hay grupos que no, que son maravillosos, que les gusta competir, que les gusta pasar ese rato a lo mejor lúdico, competitivo, que... Yo echo mucho de menos en las sesiones de entrenamiento que veo habitualmente, las mías intento que no, la competitividad. Veo muy pocas tareas de entrenamiento en las que un equipo tenga que ganar a otro. Plantéalo como quieras, pero al final esto es un deporte en el que un equipo tiene que ganar al otro. Y si en el día a día hay poco de competitividad, para mí esos equipos a veces les pasa que son poco competitivos, que a veces hacen hasta una determinada situación, lo hacen bien, pero al final las áreas no las atacan bien, no las defienden bien. Entonces... Bueno, yo creo que siempre y cuando un entrenador tenga claro el por qué y para qué hace las cosas, no siga un plan establecido que ha visto a fulano o que cree que es el ideal, está bien hecho. ¿Tú qué tareas ves así que no te gusten? Por ejemplo, que has trabajado yo por ejemplo, mucho en cantera. No que no me gusten, sino que, bueno, de hecho, cuando ha dicho yo el fútbol, cuando ha dicho Juan, yo el 11 contra 11 no lo veo. Tú casi te da un ictus. Entonces, por ejemplo, a mí el doble área es una situación que desde mi punto de vista solo es válida, o no válida, sino solo le veo sentido después de una competición para darle ritmo y a los jugadores que han jugado menos. Por ejemplo, el doble área el viernes, el prepartido o el sábado, se hace porque el jugador mentalmente necesita ese espacio de 20 minutos, 15 minutos, porque si no es como que le falta algo. Que no ha entrenado, sí. Pero porque es una situación que para mí no reproduce en ningún momento una situación que se pueda dar en un partido. Es una tarea 100% competitiva, no tiene otra cosa. Exacto. Bueno, si el delantero, por lo que sea, se ha encontrado como una sensación... Dice, confianza, una maravilla, perfecto. Se viene al lado, ¿no? Sin problema. Y muchas veces metes tareas o situaciones en las que, bueno, pues
Yo, mi rol de entrenador ahí, yo salgo siempre un poquito, me voy convocatoria, miro un poco, porque siempre hay que estar atento y viendo, pero siempre le hago porque creo que utilidad como tal no tiene, más allá de confianza, de que el jugador se va a sentir bien, de que, de hecho, a los porteros, si no me equivoco, los dobles áreas lo odian. Lo odian porque... Normal. No le gusta que hay muchos goles, no, eso no mola. Eso no mola. O paras mucho o te brean. Y Claro. entonces no es una situación que te guste. Pero al final es lo bonito. O sea, que al final tú tienes tu análisis y tú haces tu composición de lugar de las cosas que necesita tu equipo. O sea, yo, por ejemplo, hay una tendencia ahora, yo sí más o menos que observo que, por ejemplo, se hacen muchísimas posesiones, pero todas las posesiones tienen que ser con estructura, todas las posesiones tienen que ser en sistema, todas las posesiones tienen que ser direccionales, y que está bien, porque el fútbol es eso. O sea, el fútbol es una estructura, está dirigido, tienes que hacer gol en una portería, tienes que evitar... Pero a mí, por ejemplo, sí que me gusta de vez en cuando hacer posesiones de principios. O sea, donde no hay estructura, donde hay nada más que son dos equipos, donde yo quiero que se manifiesten un principio. Yo quiero que un equipo, cuando recupere la pelota, cambie de zona. Ya está. Y que mantengan la pelota. Porque creo que es un principio que quiero que ellos van interiorizando, que les falta, y quiero que se dé muchas veces en una situación de juego real, lo más real posible, pero sin más rigidez. Bueno, sin embargo, yo conozco de casos que una estructura de una posesión sin estructura, sin sistema, no tiene sentido, porque es verdad que es inespecífica. Sí, pero es que una posesión con estructura es imposible que sea una posesión. O sea, ¿cuánto duran las posesiones? Duran una secuencia de pases de 3, 4, 5, 6, no más, porque al final hay una interrupción, hay un fuera, entonces no trabajas ciertas cosas. Entonces, todo pensado y elaborado, pues hay un día donde yo sí hago una posesión en estructura porque estoy cerca del día de partido y quiero trabajar un plan de partido determinado. Y hay otro día donde no, donde lo que yo quiero que solamente haya un principio. Oye, es un trabajo de cambio de zona tras recuperar. Una situación de constante cambio de orientación. No más de 3 pases en cada carril. Y luego es que depende muchísimo del contexto, de qué equipo estés entrenando. No tiene nada que ver entrenar a un equipo segunda regional que entrena 2 días a la semana y en medio campo, obviamente, que un equipo profesional que entrena todos los días. Un profesional a lo mejor entrena hoy en día menos de lo que le gustaría, pero que entrena muchos días a la semana con mucho tiempo y mucho espacio. Entonces, las tareas que tenemos que desarrollar durante la semana van en consecuencia al contexto en el que estemos. Hay creo que la semana pasada, hablaba con Fabio, que le mando un saludo, dice, el plan de partido, ¿no? ¿Es posible que el plan de partido se te acabe en el minuto 10 porque el rival ha ajustado tal, o porque se ha dado un cambio de lo que sea? O en el 0. O en el 0, ¿no? Que tú has estado preparando la semana el partido para jugar con una línea de 5 y el rival te saca una línea de 4. Claro. Sí. Y los jugadores te empiezan... Eso es un caso real. Y los jugadores empiezan a mirar al banquillo para decir, mister, que cómo presionamos, que no son 5, que son 4. Que iba a saltar el punta y el extremo a los centrales de fuera y son 4. ¿Cómo lo hacemos? Pues espérate. Y sin trabajar nada, ese equipo que había preparado el partido para una defensa de 5 y juega contra una defensa de 4, en el minuto 20 va ganando 0-2. Pues, no sé si el ejemplo, pero el otro día creo que es un cambio, nada más, casi a punto de empezar el partido. Creo que el Barça cambia Hansi Flick a quien cambia y entra Dani Olmo. No sé qué pasa, ¿no? Se lesiona o no sé qué pasa, pero hay un ajuste que es justo para hacerse la foto, ¿eh? Y este se cambia y sale. En Vigo. Sí. Que se quejó Claudio Giraldes si eso era posible, que cuánto tiempo tenía que pasar para... Sí. Y como no había pitado, no lo he visto. Este se cambió y fue a la foto. O sea, creo que ni calentó. O sea, volvió Dani Olmo. Entran al vestuario y cuando vuelven a salir... Cuando van a salir, claro, nota una molestia, entonces sale Dani Olmo al partido. Entonces, sin Pero no fue un cambio. No fue un cambio porque el partido no había empezado. No había empezado. Comunicarían Claro. Sí, pero lo preguntaron. Creo que hay un... Bueno, estoy hablando por pero hablar. Preguntaron al árbitro y les dejó. Les dejó. Claro, en estas situaciones, si el plan de partido puede agotarse, puede no salir, o sea, se cambia rápido, ¿entrenamos para el partido o para qué entrenamos? ¿Sabes por dónde voy? No, totalmente. O sea, yo creo... ¿Cómo deberíamos entrenar, no? A mí me gustaría, eso es una frase de Antonio Iriondo, que yo se la copio, es decir, a mí me gustaría llegar a un partido, sentarme en el banquillo y no dar ni una instrucción. O sea, que los jugadores empezaran a jugar y que ellos supieran lo que tienen que hacer. Porque tenemos un proceso de entrenamiento donde hemos creado una identidad que hace que el jugador sea capaz de resolver en cada momento
las situaciones que se suceden en el partido. Entonces, o sea, entrenar de una manera tan específica y hacer un plan de partido muy rígido o cambiar de plan de partido, aunque tenemos una idea, pero cambiar cada plan de partido en función del adversario, para mí es una cosa que te limita mucho, que te hace lento, porque tú estás constantemente pensando, el jugador está constantemente pensando. Reaccionando, claro. El jugador busca en el partido no jugarlo, sino que lo que busca es reproducir lo que le han dicho que va a pasar. O sea, el jugador no sale libre. Eso es. Entonces, sino que es todo mucho más rígido. Ojo, yo no estoy diciendo que no haya que tener plan de partido, que hay que tenerlo. Que no estoy diciendo que no haya que conocer al rival, que yo quiero conocerlo lo mismo que su entrenador. Porque creo que, porque lo hemos hablado antes, para tomar buenas decisiones, lo mejor es tener la mayor información posible. Pero yo quiero que mis jugadores sean autónomos, que sean capaces de resolver cualquier situación que aparezca en el partido, y que si yo les he dicho, oye, los últimos 6 partidos, que son los que normalmente yo controlo, han jugado con línea de 5 y sacan una línea de 4, que ellos tengamos como equipo una cultura suficiente para saber responder, claro, y para saber resolver esas situaciones, con que tú solamente digas, oye, en vez de apretar hoy con punta y extremo, vamos a apretar con punta y 10. Es que yo creo que además aquí para mí hay que identificar dos fases del juego. Que uno es la defensiva, que yo creo que está más mecanizado, que es más trabajado al nivel mecánico, es decir, si juega con línea de 5, quién salta las presiones, cómo ajustas ese tipo de situaciones defensivas. Y la ofensiva, que normalmente si creo que todos los entrenadores trabajamos bien y tenemos una semana bien hecha y bien estructurada, le hemos dado suficiente riqueza a ese plan de partido o a esas tareas, en las que en la fase ofensiva al jugador le hemos dado cierta libertad para interpretar las situaciones del rival. Es decir, si por ejemplo la situación de un juego de posición en la que hemos trabajado la zona central del campo, los 3 mediocentros y cómo se estructura el rival, al jugador no le has dicho, cuando te salte el de dentro juega con el interior, o cuando te salta el de fuera juega con el de fuera, no. Le has dicho, independientemente de quién venga a los saltos, interpreta la situación y sale hacia adelante. Porque si no, lo estamos acotando y le estamos limitando, porque el fútbol, por suerte, es un deporte variante. Sí, muy rico. Y entonces puede pasarte que cambie un jugador, que cambie un sistema, y si al jugador no le has dado esa riqueza o esas herramientas para poder interpretar el juego y poder decidir, está complicado. Y en la fase defensiva también deberíamos intentar que los jugadores también puedan decidir qué es lo mejor, cómo son los saltos, dándoles unas indicaciones. Oye, pues nosotros en secciones de reinicio vamos a pares. Si la estructura es distinta, da igual, vas a pares. Hay situaciones intermedias a lo mejor, pero yo creo que si has sido capaz durante tu semana de tener ya no te digo un modelo de juego, sino una identidad colectiva en la fase defensiva y en la fase ofensiva, que luego cambien pequeños matices, te tiene que preocupar poco. Si has sido capaces de generar todo eso en tu equipo, si lo tienes tan acotado de que tienes que ir al detalle, lo que te decía el míster, en cuanto te cambia una cosa, se te desmonta todo el tinglado, porque además el jugador, los seres humanos por lo general tendemos al mínimo esfuerzo. Si te han dicho que esto es A más B, para ti es fenomenal porque es solo A más B. Si te han educado a A más B más C más W más no sé qué, ya te tienes que estar despierto, te exige más. Si no, tendemos siempre a lo cómodo. Oye, a mí me has dicho, macho, que van a jugar allí, que yo cuando no la tenga vaya allí, cuando la tenga venga aquí, ya está, no quiero más, no me cuentes más. Entonces, para mí eso es entrenar mal a un futbolista, a un deportista. No, estoy totalmente de acuerdo. Al final, nuestro objetivo es intentar que el futbolista reproduzca en su cabeza y en su visual el mayor número de situaciones que se pueda encontrar el domingo, el día de competición, tanto ofensivas como defensivas. ¿Qué problema hay? Que al final en un 11 contra 11 en el fútbol, situaciones que varían y que nos pueden cambiar estructura o dejar en inferioridad o no, son muchísimas. Entonces no podemos prestar atención a todas. Yo no puedo en un 11 contra 11, cada vez que hay un movimiento de un extremo que viene dentro de un lateral, parar y hacer ver a todo el equipo, a los implicados, que esa situación hay que hacerla así, porque estoy corrigiendo esta, pero aquí con el balón hay otra. Entonces, pues sí, lo ideal sería, sobre todo en formación y en base, cuando el resultado tampoco es tan exigente o tan determinante, dotarle a los jugadores de situaciones para que tomen ellos la decisión el mayor número de veces posible, porque el mayor número de veces posible es que una defensa de 3 sea capaz de salir con balón jugado ante una línea de 3 ofensiva y se equivoque el mayor número de veces. Cuanto más veces la reproduzca, más veces va a tener la posibilidad de, en partido, identificar, oye, esto ya lo he trabajado
si este me salta aquí, va a haber liberar uno ahí. Y es así. ¿Qué pasa? Pues eso, que el problema del resultado es ese, que al final, si tú tienes claro que la estructura de 5 del rival es así, y tú saltas con 3 y el mediapunta lo metes ahí, y le puedes generar ventaja y robas ahí y haces gol, pues si buscamos cuando hablamos de tomar decisiones o interpretar, no es solo el poseedor de balón, ¿no? Que muchas veces lo aislamos solo a eso, ¿no? Oye, también el comportamiento de todo lo que tiene a su alrededor, que son importantísimos. Alejados o cercanos. Es que yo creo que los entrenadores tendemos, y es un error de los entrenadores, y yo creo que nos pasa a todos, tendemos a intentar querer tener controlado todo. Y es imposible tener controlado todo. Y entonces nos limita mucho esa sensación de control, de querer controlar absolutamente todo lo que va a pasar en un terreno de juego. Es imposible. Y si queremos intentar formar a nuestro equipo a que controle todo lo que pasa en un terreno de juego, le voy a limitar, le voy a quitar esa naturalidad o ese talento que tiene que tener el jugador para tomar buenas decisiones o malas decisiones. Y es un problema que viene con los entrenadores, que estamos tan obsesionados con el detalle, con que hay que tenerlo controlado, porque vas a tomar mejores decisiones si sabes sabes, si crees que puedes intuir lo que va a pasar, pero no acotarlo todo. Al final te va a limitar, ¿eh? Esto me encanta. ¿Creéis que se debería, entre comillas, priorizar lo que es crítico? Voy a matizar esto. Cuando digo lo que tiene criticidad es lo que representa un porcentaje mayor de lo que nos va a recompensar. Por ejemplo, si el 30% de los goles que se hacen en fútbol profesional es a balón parado, ¿cuánto tiempo estoy dedicando al balón parado? ¿No? Eso es a lo que voy. Si dices, no, voy a tener en tercera división, ¿no? Que es lo que lo hablamos el otro día. Yo voy a ver al Móstoles y digo, vale, ¿cuántas ocasiones necesitan los jugadores generalmente de este equipo? 5 para meter un gol, ¿no? ¿Cuánto estoy entrenando que esas personas que van a estar involucradas en esa finalización finalicen durante la semana? ¿Entiendes por dónde voy, no, mister? Estoy totalmente, vamos, sí, entiendo perfectamente tu razonamiento y en cierta medida lo comparto, pero es que este deporte es tan complejo que si nosotros necesitamos 5 ocasiones de gol para hacer un gol y con esas no es suficiente y tenemos que invertir más tiempo para poder generar más, a lo mejor tenemos que quitar ese tiempo, es el que es. Entonces tenemos que quitar tiempo de hacer otras cosas. Y a lo mejor dejamos de hacer otras cosas para intentar generar más, o sea, que con esas 5 podamos meter 2 goles, pero lo que hacemos al dejar de hacer otras cosas es que ahora empezamos a encajar más. Entonces, al final hay un equilibrio ahí que tú tienes que ir manejando semana a semana, que no está, o sea, que es muy complicado de priorizar en función de ese tipo de situaciones, que lo son. O sea, es decir, oye, yo quiero mejorar esto, ¿cómo lo hago? Bueno, pues tengo que preocuparme de eso, pero no puedo despreocuparme de otras muchas cosas que me hacen a lo mejor empatar a 0 el partido, que de esas 5 ocasiones no he metido. Pero es que si dejo de hacer las otras cosas, me van a meter un gol y a lo mejor no voy a... O a lo mejor pues, me meto 1, pero ellos me meten 2 y pierdo 1-2 el partido. Entonces, ese equilibrio es complicado. Yo, por ejemplo, hace muchos años, con el tema de los porteros, cuando empezó a cambiar las reglas en el tema de los porteros y demás, empezaron a haber estudios de este estilo, es decir, bueno, el portero, el 40, 50, 60% de las acciones es con el pie. Entonces hay que priorizar el entrenamiento con el pie, porque es cuando participa. El portero lo que hace es sacar, el portero lo que hace es reiniciar con el pie y golpear y tal. Y yo decía, está muy bien, es cierto. Digo, pero el portero, por lo que se le juzga y lo que tú le pides es las 2 que van a portería. O sea, si tú tienes un portero que con el pie es estupendo, que saca extraordinariamente bien, pero las 3 situaciones en las que tiene que intervenir, 2 son gol, ese portero no te sirve. Entonces, aunque tú tengas 2 o 3 intervenciones solamente, que significa el 1, el 2 o el 3% de las intervenciones que tiene el portero en un partido, esas son las que sí o sí tienes que dedicarle más tiempo, las que tiene que dominar, a las que tienes que insistir, porque son las que te hacen ganar un partido. Porque hablamos de lo crítico, ¿no? Por eso he hablado ahí que digo, o sea, aislarlo a lo crítico. Por ejemplo, un jugador que se juega 10 balones hacia adelante y pierde 9. Ya, pero es que ese 1 es el gol.
A lo mejor necesito eso, ¿no? Los jugadores que más pérdidas tienen, tú ves las estadísticas, cuando yo en Media Coach, en la Premier y las estadísticas, los jugadores de más pérdidas son los extremos, los regateadores. Son los peores, son los que más pierden el balón, son los que más se la juegan. Claro. Son los que normalmente son los que siempre están retando al rival y los que se juegan situaciones de todo o nada. Entonces, ahora vamos a ver, oye, se la juega en el sitio correcto. O sea, no puedes hacer un caño o una situación de control, un rechace de un córner defensivo que va. No, ahí tienes que hacer acción de seguridad. Pero cuando llegas a una situación de área, una situación en el último tercio, te la tienes que jugar. Ganas bien, pierdes, ¿no? Es lo que tú dices. Hoy ha intentado 10 regates y solo ha ganado uno y en ese uno ha metido gol. Pues bienvenido. Ya está. Ahora en vez de uno solo, puede hacer 3 o 4 acciones de éxito. Vamos a trabajar con él para mejorárselo. Eso sí. Y eso sí que hay que estar pendiente. Pero es verdad que esa situación es difícil y depende del día, depende de lo que tú sientas que tu equipo necesita. Porque no solo el próximo partido, es el último partido que has jugado, es el anterior de donde vienes, es la semana de entrenamiento, cómo tú la vas percibiendo, son los jugadores disponibles que tú vas a tener para hacer determinadas cosas. O sea, todo eso tú lo tienes que evaluar. Y a partir de ahí montas la semana. Claro, eso es porque, por ejemplo, ha dicho, el 30% de las acciones a balón parado en primera división son gol. Ya, pero ¿en qué priorizas? ¿En ese 30% o en el otro 70%? Lo que ha dicho el míster, tú tienes el tiempo que tienes. Entonces, tienes que intentar, si te tapas la cabeza, sabes que se van a salir los pies por detrás. Entonces, intentar priorizar. Obviamente quieres tenerlo todo lo mayor, no me gusta usar la palabra controlado, pero todo trabajado, lo mejor posible. Pero llega un punto en el que si tengo, no sé, 300 minutos útiles para trabajar durante la semana, pues voy a intentar dedicar a lo que tú creas esa semana, dependiendo del rival, de cómo esté tu equipo, de todas las circunstancias que te puedas dar, en qué vas a dedicar tu mayor tiempo, en tu fase ofensiva, situaciones de 1 contra 1, situaciones defensivas, depende. Que ese 30% de las acciones a balón parado, por poner ese mismo ejemplo, te está condicionando, pues a lo mejor esa semana tienes que ampliar ese tiempo de trabajo de acciones a balón parado, pero hay otra semana que no. Es que muchas veces creemos que, por ejemplo, ¿no? Hay factores que tú no puedes controlar, que rendimientos decrecientes, ¿no? Que yo sume minutos a mi balón parado no significa que vaya a mejorarlo de forma lineal. Totalmente. Porque puede ser que haya un punto en el que si tú superas 45 minutos a la semana de balón parado, va a repercutir en 0% de rendimiento. Creo que es la situación del juego más clara. Es decir, la más tangible, tú puedes dedicar más tiempo al ataque y tu modelo ofensivo sí mejora independientemente del resultado. El balón parado al final no deja de ser una cosa actitudinal a nivel duelo o a nivel más individual que colectiva. Aunque tú prepares una situación, además, casi todas las veces es un duelo. Y el balón parado muchas veces se ve mucha situación, un equipo que va perdiendo 2-1 y que en los últimos 3-4 minutos tiene 3-4 corners, ves que va a rematarlos. Y el otro que se está defendiendo ves que no va a defenderlo. Y eso es... Y a lo mejor lo ha entrenado más el que se está defendiendo. Y lo remata. Que está claro que no hay una relación de tiempo de trabajo con aumento del rendimiento, eso está claro, pero en todas las acciones. Sí. Yo por lo menos no sé decirte si estoy trabajando acciones ofensivas durante 75 minutos si voy a mejorar un 10% de mis acciones ofensivas. No sabría decirte. Y el balón pasa exactamente igual. Puedo estar trabajando el 30% de las situaciones de la semana son acciones a balón parado. Y lo ha dicho antes el míster, una frase que es lapidante. Las acciones a balón parado se pueden defender bien o mal. Y tu equipo las defiende bien o mal. Totalmente. Por mucho que lo cambies o cambies. Es actitudinal también. Al final el tema, en el caso particular de la pelota parada, que hay un debate muy grande en ese tema. Sí. Al final los partidos cada vez son más cerrados porque los equipos cada vez están mejor preparados, los jugadores cada vez en los dos bandos son muy iguales, entonces evidentemente en partidos igualados en esos detalles se resuelven. Y al final lo bueno que tiene el balón parado es que ahí da igual el que vaya dominando, el que no, es un lanzador, un remate y puedes, o sea, tu portero puede haberte hecho 4 paradas de gol, te pueden estar metiendo un menú espectacular, que has hecho un balón largo, un defensa ha tocado, hay un córner y tú metes el gol y es 0-1 y nadie te puede decir nada. Y vale lo mismo que un gol de... Y luego la otra particularidad que tiene el balón parado, que es lo más fácil de trabajar, o sea, es el único momento del juego donde tú tienes a todos controlados. O sea, todo está parado, tú sabes dónde está la pelota, dónde está el inicio, tú puedes colocar a todos tus jugadores donde tú quieras, o sea, cosa que en el juego real no pasa. O sea, tú puedes plantear muchísimas situaciones de ataque, pero esas situaciones de ataque se reinician después de un saque de banda, donde resulta que te ha doblado el lateral y el lateral está volviendo y de lateral tienes un extremo o sea, todo cambia. Y a partir de ahí se produce una situación que tú quieres hacer según has trabajado, pero que te faltan cosas porque todo el mundo se ha movido. En el balón parado no, están todos. Entonces, eso evidentemente hace que a lo mejor
el tiempo que tú necesites dedicarle a ese balón parado, aun siendo muy importante, no tiene que ser tanto, porque con poquito es suficiente. O sea, nosotros hemos metido goles de balón parado en el fútbol profesional y no hemos trabajado ni un solo minuto en el campo, la pelota parada. Con el vídeo y con las situaciones de movimientos se han hecho, y luego cuando vas construyendo una cultura de trabajo, lo vas haciendo. Entonces, pero luego la otra cosa que hay es que a lo mejor la posibilidad de ganar un partido en un córner a balón parado te la ha dado todo el otro porcentaje de tiempo, todas las otras cosas que has estado haciendo en defensa y en ataque, que son mucho más difíciles de controlar, que te han mantenido en el partido. Te ha abierto la ventana. O sea, que eso es lo que la gente no ve. Claro, también. Si yo fuerzo 10 corners, eso es mejor que 5, porque estaré más cerca de meter... Exactamente. O sea, si yo puedo meter un gol de córner es porque con mi ataque, como situaciones de ataque que son mucho más complejas, que requieren mucho más coordinación, que requieren muchas más situaciones, he sido capaz de tener esas oportunidades. Mirarlo al revés. Imagínate que te enfrentas a un equipo en el que, en teoría no, sabes que eres inferior. En la única situación en la que vas a tener igualdad, incluso una ventaja, porque para mí en el balón parado el sacador tiene ventaja porque en teoría decide dónde va a ir el balón. Totalmente. Y dónde se coloca, entonces tiene cierta ventaja. En la única situación en la que puedes decidir dónde vas a atacar, cómo vas a atacar la acción, es una acción a balón parado, pero necesitas que todo lo demás vaya perfecto para que te abra una oportunidad, para que tengas una ventana de oportunidad de ganar un partido a balón parado. Es decir, para poder que un equipo inferior gane un partido a balón parado a un equipo superior, tiene que haber hecho todo bien para tener esas ventanas de oportunidad. Si no ataca bien, no va a generar un córner. Si no defiende bien, no va a generar una situación de poder... no va a generar faltas laterales porque no va a llegar a ningún lado. O de ir ganando, o de ir empatando. Si te va ganando 7-0, aunque generes un córner, te va a dar igual si no has hecho todas las cosas bien. Entonces, por eso se trabaja balón parado. Claro que se trabaja balón parado, pero es una situación en la que hay que hacer muchísimas cosas bien para que el balón parado pueda ser determinante. Pero, ¿tú entiendes, Yago, por lo que te comentaba, ¿no? Que yo decía, vale, a mí me dicen siempre, o me han dicho siempre, me han vendido siempre, el fútbol son las áreas. Yo voy a un partido de tercera y digo, de cada 5 meten una. ¿Cuántos goles se hacen de juego asociativo a más de 5 pases? Muy poquitos. ¿Por qué están entrenando tanto tiempo? ¿O por qué ellos están entrenando tanto tiempo? Este tipo de posesiones que a mí me involucraban, que yo jugaba de espaldas, y yo soy lateral, ¿para qué juego de espaldas? Y lo que tengo que hacer es poner centros laterales o llegar ahí en línea de fondo. ¿Entiendes por dónde voy? Sí, yo entiendo lo que quiere decir. Entiendo que las situaciones esas que no comprendías en el momento o que no te parecían óptimas se dan para que el jugador comprenda el juego y se sepa posicionar o ganar en aspectos micro de individuales una riqueza táctica. Pero sí es verdad que, por ejemplo, si a mí me preguntas, o sea, yo, ahora que también estoy como el Mr. Parado, llevo un año mirando tema de cómo atacar y defender centros laterales y me parece una cosa que deberíamos invertir muchísimo más tiempo de lo que invertimos los entrenadores, es decir, las áreas. O sea, cómo se... Bueno, de hecho, ayer estaba viendo el partido de la Champions del Madrid. Las situaciones de defensa individual de área de los jugadores top mundial élite son para mí muy difíciles de entender, es decir, porque debe ser muy complicado a ese nivel y el míster lo podrá decir mucho más porque tiene la experiencia del máximo rendimiento, de explicarle a un jugador que se dedica a eso y que vive de eso, que su perfil o su forma de defender no es la óptima, porque si no hay situaciones que no puedo, y es verdad que no se entrena. O sea, tú vas a los campos de entrenamiento, que ahora yo, por ejemplo, como en mi tengo más tiempo y voy a ver entrenos y voy a ver partidos, las situaciones de centro lateral, que hay muchísimo y que cada vez se meten más goles, no se corrigen y no se trabajan de la manera que yo creo hoy, mi opinión, deberíamos darle un poco más de importancia. Bueno, ahí hay un debate muy grande con las situaciones de centro laterales, hablando de eso, porque lo que está demostrado es que los centros laterales, dependiendo desde dónde se haga ese centro lateral, es más efectivo o menos. Mucho más atacar los picos, por ejemplo, líneas de fondo, que son casi un 80% de efectividad. De hecho, ayer los 2 goles que recibe el Madrid es un centro de pico a pico, que son muy difíciles de defender a la sombra del segundo central. Entonces, son situaciones que muchas veces a nivel ofensivo sí le prestamos más atención, ¿vale? De situaciones genéricas, y a nivel defensivo lo reproducimos menos, por lo general en el día a día. Lo reproducimos menos, o a lo mejor le damos menos importancia a nivel micro al jugador en ese tipo de situaciones. Pero es que luego, si lo miras un poco estadísticamente hablando, los centros laterales no tienen una incisión tan grande en los goles. Mira, muy baja. El orden, ¿no? Sería como... en fútbol profesional sería las opciones de contraataque
digamos que es lo más probable para 80 acertar. goles, sí, Ujú. Si luego nos vamos a ataques en bloque Vale, bajo pasos. y luego ya centros laterales. Es decir, por ejemplo, las situaciones de contraataque es mucho más probable que un centro lateral. Claro. Es que A lo mejor hay que... no, por eso digo lo de priorizar, lo crítico, ¿no? es que A de lo mejor hecho- entrenar más ese robo, pum, y ese mecanismo de Bueno, salida. Yo creo que es lo que más he trabajado hoy en día porque las transiciones es donde más pillas al rival desorganizado, donde más trabaja los equipos, es las transiciones porque es donde más goles hay, es que no hay mucho más. Las situaciones del centro lateral hay muy poquitos goles en primera división, pero al fútbol profesional. Yo sí que creo, y estando totalmente de acuerdo con todo lo que estáis comentando, que es muy difícil separar situaciones de juego de manera aislada, porque el llegar a una determinada situación depende de todo lo que has hecho antes. O sea, es que al final, o sea, para que tú tengas un buen contraataque tienes que robar el balón. Eso es. Y para robar el balón tienes que tener una buena actitud de los jugadores que realizan la recuperación de la pelota, pero también tienes que tener una muy buena actitud de los jugadores que están más lejos para que eviten que ese poseedor tenga posibles líneas de pase y provocarle error. Entonces estamos hablando de que para que haya un gol de contraataque tiene que haber un buen trabajo de bloque medio defensivo. Entonces se van conjugando muchas cosas. O sea, es que es la presión un gol que viene de presión tras pérdida. Para que tú puedas hacer una buena presión tras pérdida tienes que tener muchos jugadores en la zona de la pérdida. Y para tener muchos jugadores en la zona de pérdida es que tú tienes que atacar con mucha gente. Y para atacar con mucha gente y estar bien equilibrado, pues tienes que tener un cierto orden. Entonces, o sea, que al final... Sí, que estamos viendo el final de la cadena. Claro. Eso, o sea, que cuando pasa una cosa, es que han pasado muchas más cosas. Es que el fútbol es que es una red, no es... Esto. Podemos aislarlo, ¿eh? O sea, yo esta conversación la he tenido con algún compañero. Al final, si vamos a la especificidad y vamos a las situaciones donde todo influye todo, dice, el fútbol solo se puede entrenar con 11 para 11. O sea, 11 para 11 todos los días, que es la situación real de partido. Pero yo creo que no. Porque yo, ante eso, yo decía, un maratón no se entrena corriendo maratones. O sea, un maratoniano va haciendo series, pues el fútbol es igual. Tú tienes que ir segmentando. Yo que soy de ciencias, soy teleco, aproximando. O sea, voy a coger esta parte y voy a trabajarlo y voy a coger esta otra parte. ¿Y a quién interviene? ¿Qué comportamientos se dan? Esto y esto otro. Y todo eso coordinado... Al final te va a dar te va a propiciar la consecuencia de... Yo no sé, no te podría asegurar si la mayoría de los goles en fútbol profesional son de contraataque porque el contraataque es lo mejor o porque la consecuencia de la forma de jugar que tienen los equipos hace que la situación más propicia para meter un gol sea una situación de contraataque, porque los equipos están cada vez más organizados, porque en el fútbol profesional el tema de la defensa de los centros, o sea, el jugador profesional claro que sabe y claro que inviertes tiempo en el perfil, en ir por fuera, y lo primero que tiene que hacer tú como lateral, lo primero que tienes que hacer es cerrar dentro para que no haya pase por dentro, y cuando haya pase por fuera no has terminado, tienes que ir allí a evitar el centro, y evita el centro como si fuese un penalti, porque si evitas el centro evitas la situación de gol. Tal cual. Ya está. Igual el marcaje, yo soy de los que piensa que en una situación yo que soy en balón parado un defensor de la zona, ¿por qué? Porque como están todos, en todos los puntos de remate yo puedo poner un jugador. Y entonces yo siempre tengo a uno. Que si vienen en carrera y me rematan y yo estoy parado, eso no es un problema de la zona, es un problema de que el defensor está haciendo mal. Igual que en un marcaje, si yo estoy marcando a Yago y Yago se me escapa y me remata y solo, no es un problema de marcaje individual, es un problema que yo he marcado mal. Pero si yo marco bien a Yago igual no remata. Entonces, en situación de centro lateral, como no tengo a todos los jugadores, yo no puedo asegurarme que en todos los puntos de remate voy a tener un defensor. Entonces yo ahí quiero que todo jugador rival que esté en el área esté marcado. Y si tengo menos defensores que rivales, que marquemos desde los más cercanos a la portería y dejemos libre al más lejano, porque ahí hay más tiempo para poder ajustar y cambiar una marca. ¿Cuál es la dificultad que hay en el fútbol profesional para los defensores? Que los lanzadores son muy buenos y los rematadores son muy buenos. Claro. Y yo soy un defensor y un enamorado del fútbol de ataque porque creo que el ataque perfecto siempre gana la defensa perfecta. Porque la que tiene, lo que decía antes José, el lanzador sabe dónde y cuándo va a poner la pelota. Y el defensor siempre tiene que reaccionar a lo que haga. Por ejemplo, en ajedrez, las blancas mueven primero y siempre tienen más probabilidades de victoria. Sí. Entonces, insisto, ¿hay que defender bien? Claro que sí. ¿Que el equipo que no defienda bien no gana? Claro que sí. ¿Que hay que correr mucho? Claro que sí. Eso yo no estoy diciendo, pero que si nos ponemos un poco filosóficos y hablamos de esencias,
yo hago eso por eso. O sea, yo creo en el fútbol de ataque, invierto muchas horas en el ataque y me gusta mucho dar a mis equipos herramientas para que ellos ataquen, no ataques. No, si estás hablando antes de no ser rígido, ahora resulta que quieres también. No, por Dios, yo no. Pero sí trabajar mucho esas situaciones porque creo que el ataque perfecto gana la defensa perfecta. Entonces, igual que me gusta sacar la pelota jugada desde atrás. ¿Por qué? ¿Porque soy más listo que nadie o porque quiero ser diferente? No, porque creo que para mí el que está más cerca de ganar un partido es el que es capaz de generar más situaciones claras de gol. Entonces, si yo en cada vez que yo tenga la pelota puedo generar una situación clara de gol de una manera organizada, tendré más posibilidades de ganar. O sea, hablo de ocasiones que por eso un equipo gana un partido teniendo 3 contraataques. Y, claro, porque es que ha generado 3 ocasiones claras de gol. Y el equipo que ha tenido 70% del tiempo la posesión ha tirado 15 veces a portería, pero son acercamientos, no son ocasiones claras de gol. Ha tenido una. Y sin embargo, el que ha jugado a reaccionar, ha tenido 3, por eso está más cerca, por eso gana, porque genera más situaciones claras de gol. Pero yo creo que si tú cada vez que tienes la pelota la cuidas para generar una ocasión de gol, no la tiras de cualquier manera, no juegas a un balón directo, una caída a ver qué pasa, que las caídas también se trabajan. Sí. Y hay gente que lo hace muy bien. Y puedes tener un equipo en el que tengas ventaja, pero lo general es que sea un balón dividido. Y depende de tus jugadores, claro, al final terminamos siempre... Es una rifa, sí. Claro, sí, exactamente, pero al final es, o sea, vas encadenado todas esas cosas y todo para mí está relacionado. Entonces es muy difícil aislar determinadas cosas que lo tenemos que aislar para trabajarlo, porque si no sería imposible. Para identificarlo, sobre todo, yo creo, ¿no? Pero a la hora de evaluar lo que pasa, es que hay que ver el antes y lo que estás haciendo y lo que está haciendo el rival, porque a lo mejor es que se meten goles en otra, porque es que no se pueden meter de otra manera. Sí. Esta, a lo mejor para vosotros, que digamos, sois muy experimentados, es más fácil, pero... Está bien que digas experimentados que no mayores. Experiencia. ¿Entrenamos lo que nos gustaría que fuese nuestro equipo o lo que realmente es nuestro equipo? ¿Cómo? ¿Entrenamos como nos gustaría que fuese nuestro equipo o como realmente es nuestro equipo? Es decir, considerando bien y evaluando bien los recursos que tienes, no los que te gustaría tener o cómo te gustaría tal. Yo creo que lo ideal es entrenar como es tu equipo. Sí, pero es difícil eliminar tu... No como nos gustaría que fuese tu equipo. Pero yo creo que todos entrenamos como nos gustaría que fuese nuestro equipo. O sea, intentamos crear que nuestro equipo sea lo que queremos que sea. Y hasta dónde queremos llegar. Pero al final entrenamos como es nuestro equipo. Pero es que creo que debe ser así. Claro. O sea, todos tenemos nuestra esencia. Y una de las responsabilidades que nosotros tenemos como entrenador... O sea, yo veo al entrenador como un elemento facilitador para el jugador. O sea, yo soy una ayuda para el jugador. A mí el jugador, yo siempre se lo digo, me tenéis que exprimir. No soy yo el que os tiene que pedir a vosotros cosas. No soy yo el que os... Sois vosotros los que me tenéis que exigir a mí que os ayude a hacer cosas, a mejorar. O sea, no es mi equipo, es el equipo de todos. Y los que jugáis sois vosotros. Yo, desgraciadamente, yo ya no puedo. Y por eso me tengo que quedar aquí. Y tengo una misión muy importante que es elegir a los que van a jugar, entre otras. Entonces, evidentemente, lo más importante... son los jugadores. Y tú tienes que generar situaciones, estructuras, planes de partido, ideas de juego, identidades, planes operativos, llámalo como quieras, que tiene muchos nombres y está muy claro, pero todo para ayudarles a ganar. Lo importante no es la idea. Lo importante no es el plan de partido. Lo importante es que hemos cumplido el plan de partido. No. Lo importante es que hemos ganado. Y que hemos elegido una idea que a tus jugadores les ha servido para ganar, como yo lo veo. Entonces, lo más importante son los jugadores. Si un central mío no se siente cómodo sacando la pelota jugada desde atrás, conduciendo, dividiendo y sacando pase, si yo, porque soy un enamorado de eso, claro, le obligo a hacer eso, le estoy perjudicando, no le estoy ayudando, le estoy perjudicando. Ahora, yo no pierdo la oportunidad de decirle, ¿por qué no lo pruebas? Porque esto te va a dar un recurso más, porque esto no es tan difícil, porque esto lo puedes hacer y esto te va a enriquecer. Y cuando tú controles un balón, el central, los rivales no van a dar 2 pasos para atrás esperando tu pelotazo, sino que a lo mejor tú vas a tener tiempo y vas a decir, anda, es que puedo dar 2 o 3 pasos en conducción porque me dan tiempo y a lo mejor el balón largo, en vez de darlo desde aquí, lo das desde 5 metros más atrás y puedes meter un pase a la espalda al extremo llegando al espacio, por ejemplo. O sea, yo creo que los entrenadores no debemos perder la oportunidad de intentar ayudar al jugador proponiéndole cosas en las que nosotros creemos y las que nosotros sentimos. A mí, yo lo que trato es ganar, ayudar al jugador, pero a mí me gustaría que mi equipo me guste. O sea, que yo si tengo que ver a mi equipo 38 partidos...
jolín, que al equipo por lo menos que veo todos los días que me guste que juega, no que no me guste. Entonces, algo de mí tienen que tener, pero Claro. siempre sabiendo que lo importante no soy yo, que lo importante no es la idea, que lo importante no es el plan de partido, que lo importante es que el jugador se sienta Yo creo feliz que para y un se sienta bien. para un entrenador es muy difícil intentar todos los días hacer algo que no sientes, con lo que no te sientes cómodo. Aunque creas que a lo mejor es el camino más cerca para el éxito, me parece muy, muy, muy difícil durante 10 meses y no sé cuántas mil sesiones y demás, algo que no sientes, ser capaz de transmitirlo a tus jugadores. Entonces, por eso intentamos que nuestros equipos sean un reflejo de lo que sentimos, intentamos tener las piezas más cercanas a eso. Si no adaptarse, yo creo que al final es difícil. Antes que has dicho lo de los centros laterales, Yago, ¿tú crees que se le da, digamos, suficiente importancia a lo micro, a lo, digamos, el detalle individual de cada jugador? Porque a mí siempre me han dicho, el fútbol son duelos y si tú ganas tus duelos, que luego por entrenador le podemos dar herramientas, ¿no? Pero que al final son duelos. Si tú ganas tu duelo, hostia, vamos a estar muy cerca de la victoria. Sí, pero bueno, al final entiendo que cuanto mayor cuerpo técnico tengas y más posibilidad de tener gente que esté enfocada en, pues, en una situación específica, más fácil, ¿eh? Por ejemplo, un duelo en salida donde lateral con extremo que es alta presión es menos duelo si el perfil del lateral es óptimo y si el balón. Entonces, al final creo que no es que se le deba dar más, es que no tenemos, por ejemplo, fútbol base, en fútbol profesional, entiendo que sí, y tampoco llegas a todo, no tienes las suficientes recursos humanos de cuerpo técnico para estar pendiente de todos los aspectos micro, de todos los aspectos macro y de todas las situaciones. Y a lo mejor de tiempo también, no solo de situación. Y tiempo, pero sí, hombre, yo estoy convencidísimo de que un jugador que hilo con la conversación anterior, o sea, un central que es bueno golpeando, que es bueno en duelo, que es bueno en juego aéreo, si tú le obligas, entre comillas, entrenando en una situación de salida de balón a mejorar el filtrado por dentro, el perfil de control, el jugar por fuera, termina siendo mucho mejor central que cuando empezó, que es un poco el objetivo de nosotros como entrenadores. Y creo que los aspectos micro mejoran al futbolista muchísimo. Muchísimo. Y luego, y por ende al colectivo, ¿no? Claro. Sí, claro. Es una consecuencia, ¿eh? Claro, sin duda. Y de hecho, en cuanto menos rendimiento en la competición de tercera preferente, que es autonómica ahora, o fútbol base, cuanto mayor cuidas el aspecto micro, más posibilidad de crecimiento luego. A nivel top, mister, ¿cómo es ese tratamiento? Se entiende hoy en día, evidentemente en fútbol profesional, que somos muchos, que hay, aparte de que el cuerpo técnico del entrenador principal, somos muchos. Luego te encuentras gente trabajando en la estructura que también es válida, que te ayuda. Analistas que son también mucha gente, que también son entrenadores técnicos. O sea, tienes muchos recursos para esas situaciones individuales, el manejarlas y el enseñarlas en vídeo y demás. Y se tiende a trabajar mucho. El tema del tiempo es... O sea, el tiempo es muy importante, el tiempo es el que es. Entonces, al final, nosotros, por ejemplo, en el Sevilla, que desde el primer año hemos jugado competición europea siempre, el tiempo que tienes para poder trabajar muchas situaciones es muy limitado. Entonces, y quieres ir haciéndolo y te sacas ventanas para poder hacer ese tipo de trabajos por puestos, por zonas, los de dentro, los de fuera, los finalizadores. O sea, vas alternando diferentes situaciones y es evidentemente algo muy importante. Pero sin perder de vista también que esos comportamientos micro muchas veces vienen determinados por la relación que ese jugador tiene en ese determinado momento con el resto de sus compañeros. O sea, que evidentemente tu duelo individual, si tú lo ganas, estás evidentemente inclinando el partido a tu favor, pero que para que tú ganes ese duelo individual, los demás tienen que hacer muchas cosas. O sea, para que el pasador le pase el balón a ese extremo, si yo soy lateral, que se lo pase por fuera, tiene que haber un cierre de pase interior de tus mediocentros, de tus centrales, porque como ese jugador vea el pase por dentro o pueda conducir y meterte un pase entre central lateral, ya te va a condicionar todo. Y hay muchas situaciones que a lo mejor se pierde un duelo, pero porque ese duelo tú lo afrontas en inferioridad porque vienes condicionado con todo lo demás. Es decir, es un trabajo que yo... Creo que el fútbol va por ahí y además está creando también una necesidad al jugador de que también tenga que tener ese tipo de trabajo, porque al final es una industria y cuanta más salidas tenga la industria y más gente pueda trabajar mucho mejor. Que yo todo lo que sea aportar y ayudar al jugador me parece extraordinario y es súper enriquecedor. Pero es verdad que también hay que ponderarlo. O sea, esas situaciones individuales aisladas pues rara vez se dan
rara vez se dan en fútbol. Siempre hay un antes y una colaboración de alguien. Entonces tú empiezas a pensar eso y también, jolín, es importante que esté el central, porque claro, el central, según esté aquí, está ya así. Si el central está cerca, pues el lateral está más cerquita. Pero si no, si el central no está, el central cercano ha salido al apoyo, el lateral no puede estar tan cerca, tiene que salir desmarcado. Entonces ya el pase va por fuera, ya tienes 5 metros más que recorrer. Entonces ya él tiene ventaja. Y que no hay dos situaciones iguales y es imposible reproducir todas. Claro. Entonces, al final eso ya te limita mucho a la hora de plantear tareas. Es decir, planteamos una tarea de duelos individuales del extremo contra el lateral en diferentes alturas. Y ves que luego se va a enfrentar a cada vez que juegue, no va a ser real la transferencia, porque luego cada vez que juegue en partido es diferente el perfil del compañero, el pase a 1 metro arriba, 1 metro abajo, la ayuda. Es más una consecuencia de cosas. Entonces vamos a lo micro. Yo creo que en formación se va hacia lo micro y que la industria también nos está empujando a eso para generar más puestos de trabajo y más. Y que más... está bien. Sí, está bien. Y ayudar al jugador más todavía. Pero es muy difícil reproducir, sobre todo a nivel profesional, yo creo, situaciones micro en el día a día. Muy, muy difícil porque no se van a dar, no va a ser real. Y luego yo pongo un ejemplo que es muy típico, que les ha pasado siempre. Es decir, el equipo que no mete goles. Es que no metemos goles, es que no metemos goles, es que no metemos goles. ¿Y qué haces? Planteas finalizaciones. Y vamos a hacer finalizaciones. Sí, y venga, finalizaciones de unas, de otras, de tal, venga, pipa. Y el equipo sigue sin meter goles. Porque el problema no es la finalización, a lo mejor. Claro. El problema es el hábito de tiro, el problema es la toma de decisión, el problema es cómo gana el último tercio. Cuánta gente llega, cuántos mil. Y no es un problema del tipo que coge el balón, que controla. Sí, hace una pared, pipa. Si es que en el entrenamiento es increíble los goles que fallamos. Porque en el entrenamiento las metemos todas. Y va goles de todos los lados, de todas las posiciones, todos los centros se rematan. Claro, pero es que no, a lo mejor es que el problema no es ese. Oye, que a lo mejor es ese, que tú haces todo bien y dejas al delantero delante del portero y resulta que es que el tipo levanta el cuerpo, mira el gol antes de meterlo. Entonces cuando levanta la cabeza, él le va al cuerpo y él tira y se le va alta. Pues es un tema muy... pero normalmente no. Entonces, que todo... O sea, que es una red. Que no se puede... Tienes que observar, tienes que mirarlo todo. Y a lo mejor la consecuencia es hay que trabajar esto de manera analítica. Porque vamos a tener mucha mejor. Pero a lo mejor no. A nivel... Esto siempre me ha generado curiosidad. El cómo desde cantera o desde que, digamos, fútbol formativo, se educa a los jugadores a entender el juego. Digamos, pues, muchas veces, lo hablé ayer y creo que hay una parte muy grande, evidentemente, de talento, de cómo procesa tu cerebro, pero ¿cómo se le enseña al jugador a entender bien el juego? No de manera teórica, que a lo mejor se debería hacer, pero ¿cómo...? Dentro de cantera, ¿Cómo lo hacéis? No, pero por lo que hablamos un poco antes, a la hora de reproducir situaciones de partido en una posesión, en un partido condicionado o en una situación, al final tú puedes dar feedback, no hace falta que aislarlo, ni queremos aislarlo, de la situación de por qué el central, por ejemplo, no ve un pase dentro o ve un pase fuera. Al final es que interprete y asimile toda la información que está viendo y hacerle entender, oye, ¿dónde está la ventaja? Al final esto es yo lo entiendo como un juego de espacio. Entonces, cuanto más adelante consigas que esté el espacio, más cerca de la portería rival, mejor. Pero claro, la portería rival al principio está tapado entero, entonces el espacio está aquí. Por eso la mayoría de... Cuando vienen entre ellos, empieza de salida de balón, de zona de portero. Pues claro, porque el espacio inicial del equipo rival te lo da en tu portería, no en la suya. Pues eso, entender eso, que si yo soy central y normalmente estoy acostumbrado a golpear y no me salta nada de presión, y necesito que ese espacio se genere ahí atrás, necesito que alguien salte a presión. Y si no salta nadie, me la quedo. Y si se me salta por fuera, puedo jugar por dentro. Al final es entrenar esa situación, que no es fácil, porque al final volvemos a lo mismo, es como aislarla de un conjunto. Y al final es que el jugador, igual que el entrenador tiene que entender el por qué realiza una tarea o para qué, el jugador tiene que entender por qué juega un pase dentro, o por qué le pedimos una diagonal, o por qué le pedimos que desdoble o que venga dentro. Tiene que entender el deporte que practica, que eso... Muchos futbolistas yo creo que de la base no lo entienden. O sea, no lo comprenden. ¿Se explica de forma algo explícito, algo o implícito, vamos? O sea, ¿se le explica directamente? Lo bueno que tiene el fútbol es que es un juego fácil de entender y de jugar. Cualquiera puede jugar. Entonces, luego ya entender las situaciones, yo por ejemplo siempre que trabajo en canteras y en fútbol base, siempre explico las situaciones a nivel individual con cada jugador, o si es una norma común o una situación común, se explica al colectivo, para que el jugador entienda el por qué hacemos esto, el por qué saltamos con 3, o por qué hay una línea 2 centrales, o por qué queremos jugar dentro si normalmente siempre jugamos por fuera, para que sean ellos y llegar al escenario ideal, que sería día de partido, el entrenador se sienta en el banquillo, hace así y va reproduciendo y no necesita decir nada porque todos los días entrenando el jugador está
aprendiendo como yo era en la escuela, que es lo mismo que ir a la escuela. Es que no sé, muchas veces que hablamos de jugadores que tienen pues lo típico, ¿no? Que ves jugadores que desbordan bien, tal, pero que luego dices, es que no decide bien. Claro, pero desbordar bien es talento. Sí, pero el luego... que es bueno en uno contra uno es bueno, el que es mejor que tú te desborda. ¿Entiendes esa parte de, es que no decide bien luego? No sé si esa parte se puede entrenar o es Nosotros siempre decimos que talento. Al final el que toma buenas decisiones es el que vale dinero. El jugador que mejor decide es el que más Sin dinero duda. vale. Por eso Más- está aquí solo. Es un talento. Yo creo que es una opinión, es un tema para mí de repetición. Es decir, cuanto más veces el jugador vivencie situaciones de error y de éxito, mejores decisiones va a tomar. Lo que pasa es que también para mí es un talento muy grande en el último tercio. La toma de decisiones en el último tercio para mí es lo que marca diferencias entre jugadores. No es un tema técnico, es un tema de tomar buenas decisiones en el último tercio. Y eso, obviamente, también es mucho de ensayo-error, de reproducir muchas situaciones para que se puedan repetir y el jugador pues cada vez vaya decidiendo mejor. Pero hay una parte para mí importante de talento. Sí, yo coincido. Pero sí es verdad que cuanto más entreno, más suerte tengo. Sí, eso. O sea, es tiempo de repetición. repites. Y desgraciadamente, si estamos hablando de cantera, los niños pues solo juegan al fútbol la hora y media que entrenan. Y antes, sin embargo, nosotros teníamos el triple de horas de práctica que tienen los niños de hoy en día, porque yo salía del colegio a las 12 de la mañana, llegaba a mi casa, hasta la 1:30 a las 2 que no comía, estaba jugando. Totalmente. Subía, comía en 10 minutos y hasta las 3 que me iba con la mochila, seguía jugando. Venía a las 5, merendaba rápido, yo con el bocadillo en la portería y seguía jugando. Sí, total. O sea, entonces, Y además juegas con una piedra, con una lata de Coca-Cola, con lo que hiciera Con con lo lo que tuviera. sea. Y el día del partido yo estaba deseando que a mí me pusieran el partido a las 9 de la mañana porque Para me después. lo había quitado y entonces desde las 11 A jugar, tenía sí. todo el fin de semana para Correcto. jugar. Entonces, eso al final es un elemento muy importante, o sea, las horas de práctica. Entonces yo creo que en cantera, a mí me gusta por eso que jueguen y que todas las situaciones sean jugadas. De 10 para 10, de 8 para 8, de 6 para 6, de 7 para 7, en espacios, pero Totalmente. que jueguen, porque es donde, o sea, el juego para mí es el mejor maestro. Y hay muchas cosas que no te las tienes que explicar, no te las tiene que explicar nadie, sino que tú las has aprendido jugando. O sea, como si te ha tocado defender al grandote del portal de al lado en el partido del barrio, pues la primera te ha ganado, la segunda, pero la tercera ya dices, la vida. por aquí, mira, cada vez que le toco en la cadera, cuando va por arriba, cada vez que le piso, cada vez que hago esto, y vas cogiendo tu propio bagaje. ¿Por qué? Porque vas experimentando cosas. Entonces, en el entrenamiento yo creo que utilizamos vídeos, utilizamos charlas, que entiendan el juego, que entiendan el porqué, para que ellos sean autónomos a la hora de decidir. Y en el entrenamiento estar muy atento a los detalles, para que cada vez que pase algo que sea significativo, que sea importante, tú puedas decirle al chico, Mira. para y mira. O preguntarle, a mí me gusta mucho, ¿por qué? ¿Por qué has dado ese pase? O el que no ha recibido, o el que ha decidido jugar allí cuando. ¿Lo has visto? Sí, mister, lo he visto. Vale, entonces estás bien perfilado. Has elegido otra cosa. Yo no me meto, yo no sé si aquella, pero lo has visto. O sea, aprovechar en el juego cada momento para que él tenga una información que se le quede. Porque eso yo creo que se le queda. O sea, cuando tú le dices, le estás hablando de la importancia del perfil a un chico y tú en el entrenamiento lo paras y le dices, ¿ves? Ya no cuando lo hace mal, sino cuando lo hace bien. ¿Has visto? Ya no se lo olvida. O sea, y entonces es intentar buscar situaciones de aprendizaje significativo para que eso a él se le quede y no tenga que pensarlo, sino que le salga de las tripas. Claro. O sea, cómo conducir. Que al final sea mecánico. Y ahí Hola amigos, interrumpo un momento el podcast para deciros que si todo lo que escucháis en Esfero os sirve para vuestro día a día como profesional del fútbol, tenemos un grupo privado de WhatsApp donde compartimos documentos prácticos, información más profunda, análisis detallado y tienes los podcasts antes que nadie. Te dejo el enlace en la descripción y en el comentario fijado y si te da cosa, no te preocupes, es un grupo privado, nadie puede ver tu número ni tú puedes ver el del resto. Así que nada, seguimos con el capítulo. con hilo a lo que hablábamos antes, ahí lo micro para mí se queda lejos de la realidad. Porque pasa muchas veces que si queremos a ese jugador de 13 años, infantil de segundo año, trabajarle bien la toma de decisiones en el último tercio y todas las acciones son micros, todas las acciones donde meterle un pase para que haga un control, levante la cabeza y ponga un centro lateral evitando al 1 para lo que sea, le vamos a limitar. Entonces, si al final hacemos un 8 para 8 constantemente e intentamos encima con alguna regla para que sea constantemente situaciones de laterales, va a acabar tomando decisiones. Y si encima tenemos tiempo y capacidad para grabarlo en vídeo y después decirle, mira, en esta sí, en esta esto lo viste, esto no lo viste, el chico va a crecer, va a poder tomar mejores decisiones. Pero no es fácil porque
ese aprendizaje que teníamos o que tenían antes otras generaciones de la calle, más el colegio, más el no sé qué, ahora son 3 horas a la semana en un campo, encima condicionado a que el entrenador decida que vas a hacer esto o esto otro. A mí nadie, o sea, esto es una creencia, no es algo que nadie me haya demostrado. Y yo soy solamente entrenador, no he estudiado INEF, no he pasado tiempo profundizando, he leído mucho y me he formado mucho y nos seguimos formando todos, ¿no? Pero evidentemente todas esas situaciones analíticas, micro, aisladas y demás, que van a ayudar a mejorar al jugador en ese comportamiento, por supuesto que si perjudicarle no le van a perjudicar. Pero que yo sí tengo que elegir entre qué me da más transferencia, una situación jugada donde una acción se repite 3 veces o una situación analítica donde esa acción separada se repite 100 veces, yo prefiero la jugada que haga 3 veces. Porque creo que ese aprendizaje para él es más significativo y más cerca de la realidad que el otro. Si tengo tiempo, hago las dos. Si tengo tiempo, hago las dos. Pero si me tengo que quedar con una, yo prefiero la jugada. Por eso yo, el tema de las evoluciones, prefiero hacer un partido modificado. Si quiero que mi equipo haga cambios de orientación, prefiero hacer un partido modificado con las estructuras que vamos a tener nosotros y la que va a tener el equipo rival con mis jugadores, que luego se cambia, donde para pasar a campo contrario hay que hacerlo en un carril diferente. Ya está. Pero es que estamos hablando, dándole vueltas a lo mismo. Al final ahora los jugadores de hoy en día tienen que o deben hacer tecnificación para mejorar sus aspectos micro. ¿Por qué? Porque no juegan las horas que jugamos nosotros. Porque ellos reproducen las 3-4 veces que se perfilan en el entreno a la semana. Cuando tú te has perfilado 400 veces porque has ido todos los días al patio a jugar. Y cuando todos hemos visto entrenamientos a 2 toques. Y cuando tú estás haciendo entrenamientos a 2 toques, ya no se conduce. Claro. Ya no se regatea. Ya no se fija. Entonces hay muchas situaciones que se han perdido. A ver, ahora ya se ve menos. Gracias a Dios. Sí. Gracias a Dios. O sea, es una cosa que para velocidad en el juego hay que jugar a 2 toques. Yo digo, no. No, ¿por qué? Es que si no, es que ese es el problema. El problema que nosotros tenemos es si el jugador no entiende que hay que jugar con velocidad, aun teniendo toques libres, es que tenemos un problema. O sea, el problema no es que no lo hagan, sino el problema es que no lo entienden, que no ven la utilidad. Y ahí es donde tenemos que poner el foco. Pero hay que dejarle que juegue a toques libres. Totalmente. Ahora, que tú en un momento determinado un jugador se enrolla, que tenía una situación, tú pitas y le quitas la posesión, ahí está el talento del entrenador. Sí. Pero a mí me parece que ahí está el talento del entrenador. En cuándo intervienes y cómo intervienes. De manera positiva y de manera negativa. Es decir, para decirle a un jugador, oye, como esto, te quito la... ¿Por qué me has quitado la... Porque nosotros con Antonio Iriondo hay un principio que era siempre para él fundamental, que lo teníamos todo, era el apoyo derecha-izquierda. O sea, poseedor de la pelota tiene que tener apoyo a la derecha, apoyo a la izquierda, siempre. Entonces había partidos libres de 6 contra 6, 8 contra 8, de lo que sea, donde la única norma era apoyo derecha-izquierda. Entonces, al principio él cambiaba mucho. ¿Y por qué, mister? No tienes... ¿Por qué? Y hay un momento donde había veces ya, pasados los meses, donde el jugador le pitaba y decía, sí, es que no habéis venido, es que no habéis venido a ayudar, es que no venís, es que... O sea, a base de un partido libre, tal cual, con una norma de polarización de la atención para ser finos y parecer que somos listos, tú eres capaz de que un comportamiento se interiorice en un colectivo. En un colectivo. También si se levantaba la bola más de un palmo. Esa era otra norma. Igual que había otra, cuando él quería trabajar la amplitud, él permitía, ahora sí se puede levantar el balón del suelo si vamos a hacer un cambio de orientación. ¿Ya está? Entonces, vas interviniendo muy poco. Entonces, tú vas a un entrenamiento de Antonio y no ves ni un cono. O ves muy pocos. Y dices, anda, pues parece que... Pues a mí, yo cuando voy a un campo y veo un campo muy poco marcado, que no tiene por qué... Pero no es un... No, este es de la... No, digo, hostia, este hombre domina. Porque es todo tan abierto que lo que tiene pensado en la cabeza es capaz de manejarlo en una situación donde es difícil de controlar. Cuando tú pones muchas normas, muchas barras, lo tienes todo muy acotado. Si das 2 toques aquí, falta. Si das 3, pero aquí está, entonces está todo muy mascado. Entonces, que muchas veces no sabemos... Descontextualizas todo. Exactamente. Entonces lo controlas mucho, lo cierras mucho para tú contar, no, es que lo están haciendo, mira, es como juegan 2 toques, van a jugar con velocidad. Es que no se trata de que jueguen con velocidad el domingo cuando puedan. Claro. Pero ¿por qué un jugador tiene que jugar a 2 toques si puede dar 4 o si puede dar 5? O sea, si a mí me gusta tener la pelota, a mí me gusta atacar con el balón, yo se lo digo a los chicos, pero si en 3 pases hacéis gol, en 3 pases hacéis gol. O sea, si el portero coge el balón con la mano y ve al delantero corriendo y le pega un pase largo porque cree que puede, lo das. O sea, no hay que dar 700 pases para meter un gol. Yo lo único que os digo es que si hay que dar 3, pero si tenemos que dar 30, vamos a dar 30.
hasta que mastiquemos la... Claro, ¿Por sí, qué? sí. Porque no tenemos por qué regalar esa situación en la que con 3 no llegamos. Pero sí podemos con... Vamos, si el portero a mí me dice, mister, yo desde el punto de penalti meto gol. Tío, cada vez que la cojas desde el punto de penalti, chuta. Tal cual. Porque eso se trata de ganar. Sí, sí, sí. Ya está, si es así. Buenísimo. Pues hasta aquí, chicos. Mil gracias. Ha sido un Nosotros, placer. como siempre, Vosotros. un gusto. Espero que os haya gustado. Dejad en comentarios, pues, cualquier cosa que queráis. Y nos vemos semana que viene. Fenomenal. Adiós. Chao, chao.